Vamos a hacer un caso de estudio sobre el modelado en representación interna de un sistema eléctrico que contiene un transformador. Este va a ser nuestro objetivo del caso de estudio. Entonces, con estas dos ecuaciones y las ecuaciones del resto de elementos que aparecen en este circuito, lo que tenemos es el modelado objeto del caso de estudio. Vamos a pasar a continuación a hacer ese modelado en MATLAB y determinar distintas características de la respuesta temporal y en frecuencia de ese modelo. El modelo final va a ser el siguiente. Vamos a analizar este modelo ahora con MATLAB. En Laplace hablemos de función de transferencia de la tensión en secundario. Pues voy a definir la variable Laplace y la variable del tiempo. De manera que las ecuaciones en transformada de Laplace se trata de sustituir, comando subs del Symbolic Toolbox. Sustituyo en las ecuaciones del modelo los símbolos derivada de 1 y derivada de I2 por las expresiones S por I1 y S por I2. Vamos a hacer transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas, porque vamos a considerar que inicialmente los campos magnéticos y las intensidades son 0 antes de comenzar a hacerle cosas a este circuito. La solución en transformada de Laplace pues es despejar, solve, de las ecuaciones de Laplace todos estos símbolos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y vamos a contar que efectivamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ecuaciones. ¿Vale? Por lo tanto, con 7 ecuaciones yo puedo despejar estos símbolos y esos símbolos pues son, al final, por ejemplo, pues si quiero ver el despeje de V carga, pues me da una función de U1 y de S, que es pues la función de transferencia, digamos, que multiplica a U1. Lo que multiplica a U1 lo puedo obtener calculando la derivada parcial de esta expresión respecto a 1. Realmente es una forma un poco rara de obtener el coeficiente que multiplica algo, pero bueno, pues sale. Efectivamente, si yo hago la derivada parcial de S por U1 entre S más 3 respecto a la variable 1, pues obtengo lo que multiplica a 1, porque esta expresión es lineal en U1. Bien, pues al final, ejecutando esta línea de aquí, pues yo voy a obtener, bueno, pues todo esto sin el U1 como la función de transferencia que me relaciona el voltaje en la carga en el secundario con la tensión de alimentación U1. Para calcular la respuesta temporal, por ejemplo, ante una onda de 50 Hz de amplitud de 1 voltio, pues yo diré que la frecuencia en radianes por segundo es 50 por 2pi y que la tensión de entrada en el tiempo es pues coseno de esta frecuencia o pulsación por el tiempo. La entrada en transformada de Laplace pues es la transformada de Laplace de la tensión de entrada, que la podríamos mirar en tablas, o MATLAB Symbolic Toolbox pues también tiene las tablas de transformadas en ella, y entonces pues aquí tengo la transformada, que es efectivamente S entre S cuadrado más la frecuencia en radianes al cuadrado. Bien, la expresión de la tensión en la carga pues va a ser función de transferencia por la transformada de Laplace de la entrada. Y esto pues dará el producto de todo esto sustituyendo en U1 esta entrada en Laplace, pues dará pues una cierta V carga Laplace. Su transformada inversa pues la calcularemos con I Laplace. Obviamente, para calcularla en un examen o numéricamente, pues habría que hacer la descomposición en fracciones simples o residuos y mirar en tablas las distintas fracciones simples. Pero en fin, de eso se encarga MATLAB. Le digo que lo simplifique por si acaso da algo relativamente complicado de la expresión y bueno, pues le digo que me dé con 4 decimales la tensión de la carga para presentarla. Bien, entonces aquí observamos por una parte un régimen permanente senoidal con senos y cosenos y luego observamos unas exponenciales. ¿Vale? Estas exponenciales MATLAB 2015b pues le ha dado la gana de expresarlas con cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos. En fin, una forma que cualquiera diría que es simplificada, pero realmente son exponenciales reales. Y concretamente el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico son e elevado a más 773 y menos 773, pero aún así, al multiplicarla por e elevado a menos 775, esto de aquí es una expresión que tiene pues una exponencial de menos 1,4 por el tiempo y otra exponencial de pues 1550 y tantos, 773 más 775. Si miráis
en Wikipedia la definición del coseno hiperbólico, podréis expresar esto con las exponenciales a las que estamos acostumbrados a ver las soluciones de las ecuaciones diferenciales. El problema es que el Symbolic Toolbox pues no sabe lo que está haciendo. Vamos a dibujar esta función del tiempo, bueno, concretamente esta. No hace falta tomar 4 decimales si la tenemos aquí con más decimales. Y entonces, bueno, pues al dibujar esa función del tiempo, ¿cómo la dibujo? Bueno, voy a dibujar 50 milisegundos, porque eso son 2 ciclos y medio de la señal de 50 hercios, con un periodo de 20 milisegundos. Convierto esta expresión simbólica a una función de MATLAB con el comando MATLAB function y voy a dibujar todos estos puntitos en la figura, ¿vale? De décima de milisegundo en décima de milisegundo hasta los 50 milisegundos, o sea, un total de 500 puntos. Bueno, pues hago el plot en negrito con un grosor de 3 y aquí tenemos la respuesta temporal obtenida de la tensión en la carga. Vemos que, bueno, el transformador ideal tendría una tensión en la carga de 4 voltios al darle 1 a mi tensión de entrada y este pues se queda en 3,80 y algo y bueno, hay un pequeño transitorio y un régimen permanente senoidal.